Buenas a todos y todas. Mi nombre es Jaime Mora Hernández, coordinador de la Cátedra de Microeconomía. En esta segunda clase vamos a hablar sobre un elemento que en la última parte hemos introducido brevemente, que es el concepto del problema económico fundamental que tiene una economía. El objetivo de esta clase es analizar los conceptos del problema económico fundamental, analizar algunos de los elementos del quehacer de la economía, entre lo que es las diferentes funciones que tiene, y adicionalmente analizar un concepto que es importante para la economía, que es el concepto de costo de oportunidad. Esos conceptos van a ser relevantes a la hora de analizar los enfoques microeconómicos, pero también a la hora de la toma de decisiones. Podríamos hablar, como lo hacíamos en la clase anterior, que los diferentes modelos o sistemas económicos lo que sirvieron fue para organizar las economías y tratar de responder a las grandes preguntas. Hoy vamos también a conversar un poquito sobre esas grandes preguntas, pero centrándonos principalmente dentro de esos problemas y dentro del problema económico que tiene una sociedad. Recordemos que la economía como tal es una ciencia que estudia la forma en la cual se asignan los diferentes recursos que existen en una sociedad entre los diferentes usos y hay una competencia constante por el uso de esos recursos. Entonces, la economía, para su organización, podríamos decir que se ha organizado en dos grandes ámbitos, en lo que es la economía normativa y en lo que es la economía positiva. Básicamente, en la economía positiva, lo que se va a centrar es en el análisis de datos reales, por eso se llama economía positiva, en términos de que se van a analizar datos como producción, niveles de empleo, entre otros aspectos. La economía normativa básicamente se refiere a la toma de decisiones que se hace a partir precisamente de los diferentes enfoques económicos. Y dentro de estos, la teoría económica lo que nos va a servir es para orientar o tomar decisiones y poder mejorar las condiciones a nivel microeconómico, entendamos, de las unidades simples como las empresas, los individuos, entre otros aspectos, pero también a nivel macroeconómico, porque esta clasificación no excluye los ámbitos de tipo macroeconómico. Dentro de esos podríamos citar entonces, por ejemplo, la política económica. La política económica es una rama de la economía que básicamente lo que trata es de orientar las decisiones de tipo económico para conseguir determinados objetivos o determinadas metas. La economía positiva, ¿qué es lo que daría? Los datos, las cifras, el análisis de todos estos elementos, utilizando técnicas como la estadística u otras técnicas más específicas de la economía, como la econometría, para poder analizar y tomar decisiones a través de la economía normativa. Pero en el fondo, el gran alcance que tienen, digamos, o el gran propósito que tienen precisamente es cumplir cómo asignar esos recursos escasos que compiten entre sí, entre las diferentes necesidades que tiene la población. Esto es muy importante comprenderlo porque la actividad económica de un país está relacionada o va a estar estrechamente vinculada a través de la interacción de diferentes procesos, en lo que podríamos llamar el ciclo económico, ¿verdad? Que hay dentro de todas las empresas y dentro de toda una sociedad. Básicamente, digamos, en ese ciclo económico lo que vamos a tener son dos grandes elementos dentro de ese proceso. Los recursos, las necesidades y los bienes. En ese sentido, podríamos decir, los productores van a tener los diferentes recursos, los consumidores van a tener diferentes necesidades y a través de un proceso de intercambio, entonces se van a tratar de solventar todas esas necesidades. En el ciclo económico simple de una economía, básicamente lo que se va a dar entonces es un proceso de intercambio constante entre los productores que atienden las necesidades de los consumidores a través de los bienes y servicios que tienen, y a su vez los consumidores que poseen recursos como el trabajo o el dinero consumen u ofrecen, por ejemplo, a los productores ya sea su mano de obra o incluso los recursos que tienen para comprar bienes y servicios.
A su vez, los productores se abastecen entonces de esa mano de obra o los recursos que dan los consumidores, a efectos de poder atender las necesidades de la empresa. Y las necesidades de la empresa fundamentalmente es las necesidades de tipo logística, de tipo producción, para a su vez tener bienes y servicios que puedan ser vendidos dentro del mercado consumidor. Constantemente en la economía existe un ciclo dentro de esos. Cuando esos ciclos se interrumpen es que podemos hablar de crisis, por ejemplo, de diferentes crisis. Por ejemplo, si se interrumpe el ciclo en donde los consumidores no tienen suficientes recursos para adquirir bienes y servicios, los productores a su vez se ven afectados y a su vez entonces va a haber desempleo, y ese desempleo a su vez va a generar que no hay recursos suficientes para consumir bienes y servicios. La economía tiene que estar en una constante circulación de esos procesos a efecto de que haya un orden normal dentro de eso. Si ese orden se interrumpe en cualquiera de los dos ámbitos, en la parte de los consumidores, en la parte de los productores o incluso en el proceso de intercambio de bienes, podríamos hablar de que se dan ciclos de crisis momentáneos en ese proceso económico. Existen, digamos, diferentes tipos de recursos. Dentro de las clasificaciones que se dan en una economía, podemos hablar, dentro de las clasificaciones clásicas, más importantes, podríamos hablar que existen tres: tierra, capital y trabajo. Esta clasificación clásica, básicamente, cuando hablamos de tierra, se refiere a todos los medios de producción que se encuentran en la naturaleza. Como tal, en ese sentido, incluyen elementos como terrenos, cultivos, las reservas minerales, los recursos como los recursos petroleros, el agua, la madera, etc. A eso se refiere fundamentalmente por los recursos de la tierra. Adicionalmente, digamos, dentro del recurso trabajo, básicamente lo que se centra es en el tiempo y el esfuerzo físico que pueden disponer las diferentes personas de esa sociedad para aportar al proceso productivo. y esas personas lo que hacen es asignar esos recursos vendiendo parte de sus servicios para desarrollar producción en empresas o ejerciendo ellos mismos a través del autoempleo la producción de esos bienes. El capital hace referencia, digamos, a los diferentes medios creados por el ser humano y que sirven para producir. Aquí no estamos hablando exclusivamente de capital financiero, estamos hablando de maquinaria, plantas físicas, equipos de producción y por supuesto que el componente financiero. Esta es la versión más clásica, la versión en la cual casi siempre hemos utilizado como punto de referencia. Modernamente hay algunas otras clasificaciones que se van a considerar dentro de este proceso. Adicionalmente, esa es como la clasificación clásica. Dentro de una clasificación más moderna se van a considerar otros aspectos. Dentro de esos, por ejemplo, se van a considerar los recursos naturales. Se van a considerar, por ejemplo, la población económicamente activa. Esto forma parte de la riqueza de un país. Un país que no tiene suficiente mano de obra para poder producir va a tener problemas. Un país en el cual se le está envejeciendo la población, como algunos países europeos, y Costa Rica no es la excepción, va a tener problemas a futuro porque no va a tener suficiente capital humano para poder sustituir la población que ya no puede trabajar por condiciones de edad o cualquier otro tipo de condición. El capital hace referencia también a los medios creados por el hombre. Aquí también se considera el capital como un elemento fundamental de los procesos de producción. Se considera también un elemento adicional que es la tecnología. La tecnología modernamente, no en la clasificación clásica, que no se consideraba de manera específica, la tecnología hace referencia a cualquier medio de producción o servicio para producir. Aquí no estamos hablando únicamente de la industria de alta tecnología, la informática, entre otros. Aquí estamos hablando básicamente de cualquier tipo de tecnología que nos permita desarrollar un proceso productivo. Y por último, un elemento que considera la clasificación moderna es la capacidad empresarial que tienen las personas. Este elemento, que si bien es cierto, no se consideraba en la clasificación clásica, es muy importante porque es el conjunto de habilidades o destrezas que tiene una persona para desarrollar los diferentes aspectos y organizar y coordinar los demás recursos.
que se tiene, digamos, en una sociedad. Llámese los recursos naturales, la población económicamente activa, entre otros aspectos. Eso también permite, esa capacidad permite diseñar y crear nuevos productos, entre otros aspectos. Entonces, esta clasificación moderna es un poco más completa en términos del análisis y el enfoque que se utiliza. Vamos a lo largo, digamos, de este curso, vamos a utilizar estas clasificaciones para poder comprender la dimensión de los recursos que maneja una sociedad. En resumen, los recursos podemos clasificarlos de las dos maneras. La clasificación clásica, pues no es que sigue siendo inválida, pero no es que sea inválida actualmente, pero la clasificación moderna lo que nos permite, o alternativa, es dar una visión un poco más clara de eso. ¿Cuáles son las características que tienen los recursos? Los recursos tienen la característica de que generalmente son escasos. No se dispone, no hay una existencia suficiente de recursos para contemplar todas las necesidades que tiene, digamos, una empresa, una sociedad u una organización. Esos recursos tienen esa particularidad. Entonces, y en virtud de esto, surge, digamos, un concepto que es muy importante también analizarlo a la luz de esto, y es el concepto que se enfrenta en toda empresa, en toda sociedad o individualmente nosotros, a un concepto que es igual de relevante en toma de decisiones, estrechamente vinculado al tema de los recursos, y es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, básicamente, lo que se refiere es que en una sociedad voy a tener yo siempre que sacrificar algo para obtener otra cosa. A nivel individual, nosotros, para ustedes estar matriculados, por ejemplo, en la universidad, tuvieron que haber sacrificado algo. En ese sentido, recursos, o en otro ámbito también tiempo, porque podrían haber utilizado el tiempo con otros fines, pero deciden, por un proceso de mejora de sus capacidades humanas, deciden educarse, pero eso significó que tuvieron que sacrificar algún tipo de bien o de recursos. Todas las sociedades se enfrentan a esa situación. El costo de oportunidad es lo que tenemos nosotros que sacrificar para obtener otra cosa. ¿Lo tiene que hacer una sociedad? Sí. Por ejemplo, digamos, en el caso de una sociedad, en virtud de esa situación, tiene que decidir si construye la carretera, por ejemplo, o construye el hospital. ¿Por qué no puede, no va a poder hacer las dos cosas? Porque los recursos son escasos. Entonces, la decisión de uno u otra cosa va a significar un costo de oportunidad. El no hacer el hospital puede ser que a nivel social desmejore la salud de las personas, pero si no hacemos la carretera, también lo que va a afectar es los procesos de transporte y los procesos de competitividad del país. En ese sentido, va a existir un costo de oportunidad. Ya lo vemos a nivel individual, a nivel social, a nivel de las empresas. Las empresas se van a enfrentar siempre a una situación en la cual tienen que tomar una decisión. O me meto, digamos, a producir ese bien que es intensivo en tecnología o en capital, o me meto a producir el otro bien que tal vez no es tan intensivo en capital, pero no es tan ventajoso. Siempre se va a tener que tomar una decisión. Me meto en ese nicho de mercado en otro país que es muy bueno, sacrificando muchos recursos, o me quedo aquí localmente, pero no voy a crecer tanto. Entonces, las empresas, en virtud de esta situación de que los recursos son escasos, van a tener entonces ese costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad todos lo tenemos, y ese costo de oportunidad se va a manifestar entonces, en resumen, en aquello que nosotros tenemos que sacrificar para obtener algún otro bien. A nivel, por ejemplo, de las curvas de producción de una empresa, esta situación se va también a manifestar. Por ejemplo, una empresa, si decide, por ejemplo, una empresa agrícola puede producir dos tipos de bienes: puede producir café y puede producir caña, pero resulta que tiene una limitante, que es que los recursos son escasos, y en ese caso, por ejemplo, el recurso tierra. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en realidad los dos cultivos no se pueden sembrar de manera conjunta por las características. Significa, supongamos que es una empresa que tiene 15 hectáreas de tierra, una empresa agrícola, entonces va a tener que decidir cuántas hectáreas produce de café y cuántas hectáreas produce de caña. Si, por ejemplo, decide producir, supongamos,
13 hectáreas de café, lo que va a poder producir son 2 hectáreas de caña. Si decide a su vez producir, por ejemplo, 10 hectáreas de caña, en su defecto, lo que va a poder producir son 5 hectáreas de café. Esta situación o estas posibles combinaciones es lo que conforman lo que se llama la curva de transformación de una empresa. Una empresa, vamos a ver que se va a enfrentar entonces a una situación de toma de decisiones entre los diferentes bienes que tiene que producir basado precisamente en esa escasez de recursos. La empresa no va a poder producir ni 15 hectáreas de café ni 15 hectáreas de caña porque no le alcanza el terreno, va a tener que tomar una decisión, y parte de la toma de decisiones en ese sentido significa que va a tener entonces que sacrificar algo. Entonces quiere decir que va a existir siempre un costo de oportunidad relacionado con esto y que a su vez la empresa lo va a enfrentar. El costo de oportunidad, por ejemplo, de tener que producir entonces 3 hectáreas de café, va a ser que solo va a poder producir 2 hectáreas de caña. Entonces quiere decir que va a haber un sacrificio que va a tener que enfrentar la empresa, y así sucesivamente todas las empresas van a tener que tomar decisiones en función de eso, en la asignación de recursos a más tecnología o a más personal, en la decisión de asignación de recursos a mejora en los procesos de producción o en la mejora en los procesos administrativos. Eso se da precisamente por esa escasez de recursos. Otra característica que tienen los recursos es que los recursos son versátiles, pueden tener más de un posible uso. Por ejemplo, un terreno, como les decía, se puede utilizar para plantar café o para plantar caña. Entonces ahí hay una versatilidad en la toma de decisiones de esos recursos. También alguien podría decidir desarrollar una fábrica en ese terreno. Entonces eso es parte de la versatilidad que tienen los recursos. Otra particularidad que tienen los recursos es que son parcialmente sustituibles. En determinadas circunstancias se puede obtener un recurso de producción o por un bien o un servicio. Por ejemplo, una planta industrial, las tareas podrían realizarse manualmente o en su defecto a través de tecnología totalmente automatizadas. Esas son formas de manejar, digamos, los procesos de producción y que nos van a permitir manejar los diferentes aspectos. ¿Cuál es otro elemento dentro de todo esto? Es en el caso de las necesidades. Las necesidades podríamos decir que es un estado interno, como decía Robbins, un estado interno que hace que ciertos resultados nos parezcan atractivos. Las necesidades pueden ser necesidades de tipo fundamental, como vamos a ver, o necesidades de tipo superfluo, como vamos a ver en otros ámbitos. Es aquello que no se puede prescindir, supone, digamos, un estado, una carencia de algo. ¿Por qué hablo de ese tipo de necesidades en los dos ámbitos? Porque también podríamos clasificar las necesidades de acuerdo precisamente a los diferentes niveles o requerimientos que tenemos. Podríamos clasificar, una forma de clasificarlas es a través de necesidades primarias o secundarias. Otra forma es a través de cuáles serían las necesidades primarias. Comida, abrigo, casa, son necesidades primarias. Otro tipo de necesidades secundarias son una serie de elementos de tipo superfluo que nosotros utilizamos, por ejemplo, que queremos viajar, que queremos tener un mejor carro, que queremos tener una casa más grande, una casa en la playa. Esas son necesidades de tipo secundarias. Hay necesidades también, digamos, de tipo individuales o necesidades de tipo colectivas también. En algunos casos, las sociedades, por ejemplo, individualmente nosotros necesitamos tener una casa, tener un techo, etc. Pero a nivel colectivo se necesita tener educación, salud, se necesita tener transporte, entre otros aspectos, ¿verdad? Hay otras necesidades básicas, otra forma de clasificarlas son a través de necesidades de tipo fisiológicas, como las necesidades que tenemos de alimentación, de abrigo, entre otros aspectos, ¿verdad? Las necesidades de seguridad humana, seguridad social, entre otros aspectos, o las necesidades sociales que tenemos a veces de ser aceptados o no, y entonces eso conduce a lo subjetivo. A veces entonces tratamos de llenarnos de bienes que son superfluos para poder atender esas necesidades sociales o de autoestima. O por qué escoge una persona un carro de X marca u otra marca cuando en realidad los dos lo pueden llevar al destino igual.
En ese devenir lo que se están buscando muchas veces son necesidades de estima, de autorrealización, el utilizar una marca más cara simplemente para representar que tengo una mejor posición social. En ese sentido, las necesidades podríamos considerarlas de manera, de acuerdo, digamos, al tipo o el requerimiento que nosotros tengamos o la posición que queramos o no. Esta última clasificación es la llamada jerarquía de las necesidades de Maslow, un estadístico que trabajó, digamos, en todos, y sociólogo que trabajó en todos estos ámbitos. Estas necesidades, lo importante aquí tener en consideración son las características que tienen. Las necesidades son ilimitadas. ¿Por qué decimos que son ilimitadas? Porque siempre, entre más tenemos, más queremos. Entonces, igual, una sociedad así es, mejor una cosa y quiere cambiarla. A nivel individual, nosotros tenemos una casa y queremos una casa más grande. Tenemos un carro, queremos cambiarlo. O cuando no tenemos carro, queremos comprarlo. Y si llenamos esa necesidad, siempre vamos a buscar otros. Algunas necesidades son saciables, digamos, por ejemplo la alimentación. Yo no puedo comerme 20 platos de comida de una sola vez, entonces en ese sentido son saciables. Hay cierta intensidad en ciertos momentos sobre esas necesidades. Hay momentos incluso de las vidas o momentos de las empresas que requieren más elementos, por ejemplo, con mayor intensidad. Una empresa, por ejemplo, cuando está naciendo, requiere más capital financiero para desarrollarse, requiere mejor tecnología, entre otros aspectos. Los seres humanos, a medida que vamos también teniendo un desarrollo humano normal, vamos intensificando la cantidad de necesidades. Al principio son necesidades básicas, después vamos generando otra intensidad en las necesidades de acuerdo al estatus o la posición que queramos. También hay cierta temporalidad. Nosotros a veces hay épocas que necesitamos más una cosa y hay épocas en que no la requerimos tanto. Entonces hay periodos, en cuando me refiero a épocas, tanto del desarrollo humano, pero también a épocas temporales. Por ejemplo, no son los mismos en los países que tienen estaciones más marcadas, las necesidades que hay en invierno, las necesidades que hay en verano, cambian también. Contrario a los recursos que son escasos, las necesidades son ilimitadas y aún más los deseos que nosotros a veces tenemos. Pues a lo largo del tiempo, las personas y varios miles de ellas necesitamos suplir muchas de esas necesidades y vamos aumentando entonces requerimientos de alimentación, vestido, transporte. Eso también ha provocado que muchas sociedades hayan empezado a tener faltantes o déficit en eso. Y ahí es donde surge, relacionado con eso, cuando una sociedad demanda más bienes de lo que genera, de lo que produce, entonces empiezan a existir a nivel del gobierno, por ejemplo, un déficit en los recursos públicos. ¿Por qué? Porque esa sociedad demanda educación, demanda salud, demanda transporte, pero por ejemplo el Estado no es capaz de generar la suficiente cantidad de recursos para atender esa situación. A nivel de la empresa también, eso podría provocar serios faltantes a nivel de una empresa, cuando la empresa está gastando más de lo que genera. Entonces ahí es donde se empiezan a dar esas disparidades. El problema económico, entonces, tal como lo hemos mencionado anteriormente, se centra básicamente en que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. De modo entonces que el problema económico fundamental que enfrenta un individuo, una empresa, una sociedad, un país es el siguiente: ¿cómo emplear los recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades ilimitadas que existen en una sociedad? Ese es fundamentalmente el problema que tiene una sociedad, y a partir de esto es donde se han derivado los diferentes modelos económicos que analizamos en la clase pasada, tratando de responder precisamente eso. Pero modernamente entonces las sociedades tienen que tratar de responder a eso. Como les mencionaba ahora, que si se tiene que tomar una decisión entre la carretera o el hospital, ahí hay una necesidad latente en ambos casos. Y esa necesidad, la gente siempre va a querer mejores hospitales, va a querer mejores carreteras, pero se choca en un punto en el cual los recursos no alcanzan para desarrollar eso. Cuando esa situación se da, estamos enfrente del problema económico que tiene una sociedad. Pero también ese problema económico no es solamente a nivel de una sociedad, ese problema lo viven las empresas. Las empresas siempre quieren crecer, desarrollarse más, pero les hace falta recursos.
quieren incursionar en el mercado, quieren aumentar los niveles de tecnología, pero no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Y a nivel individual, preguntémonos, todos y cada uno de nosotros estamos totalmente satisfechos con el nivel de vida que tenemos. Y posiblemente la respuesta, aunque no la digamos, va a ser interna, es decir, yo quisiera tener más cosas de las que tengo, más bienes de los que tengo o más posiciones que las que tengo. Entonces, tanto a nivel colectivo, social, como a nivel individual, siempre nos vamos a enfrentar a esa situación. La necesidad es más grande que el nivel de recursos que se dan. ¿Qué es lo que trata de hacer la economía? La economía, a partir de esto, es una ciencia que estudia la forma en la cual se van a asignar entonces los recursos escasos que compiten entre sí, entre las diferentes necesidades que existen. Y entonces por eso es importante analizar el comportamiento de los diferentes agregados de tipo económico a fin de poder satisfacer todos esos requerimientos y esas necesidades. En ese sentido, nuevamente retomamos algunos elementos que habíamos tratado de hablar la clase pasada, pero ahora con mayor profundidad. Las preguntas claves que se hacen en economía es las siguientes. Basado en que existen necesidades ilimitadas y recursos escasos, entonces debemos de hacernos esas tres preguntas a nivel de las empresas, a nivel de los individuos o a nivel de la sociedad. ¿Qué y cuánto producir? O sea, ¿qué bienes y servicios deben de producirse y en qué cantidades? ¿Qué debo de hacer? ¿La carretera o el hospital? ¿Qué debo de hacer? ¿Meter más tecnología en la empresa o contratar más personal? ¿Qué debo hacer? ¿Desarrollar un nuevo producto o este otro? En ese sentido, se van a enfrentar a estas grandes preguntas. Y estas preguntas están precisamente basadas en ese problema que tenemos, ese problema de los recursos. Y lo otro también en el otro elemento teórico, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, como hemos dicho, basado en que los recursos son escasos, siempre voy a tener que sacrificar algo para obtener otra cosa. Y otra particularidad que tiene a la hora de responder a estas preguntas que debo de considerar basado en el costo de oportunidad es que el costo de oportunidad es creciente. ¿Qué significa eso? Que el costo de oportunidad, en la medida en que yo quiera más de un bien, voy a tener que sacrificar más de otro. Si, por ejemplo, dentro de la curva de transformación de una empresa quiero producir más caña, tengo que dejar de producir más café. Si quiero producir más café, tengo que dejar de producir más caña. Si quiero, por ejemplo, a nivel individual, si quiero sacar la carrera más rápido, puedo matricular 10 cursos a la vez, pero lo que significa es que voy a sacrificar tiempo, esfuerzo y hasta salud en pro de una meta particular. No existe absolutamente nada en una sociedad que no tenga costo de oportunidad. El costo de oportunidad va a ser eso que yo tengo que sacrificar para obtener otra cosa. Y con fundamento en esto, entonces, debo decidir qué producir y cuánto producir para poder atender ese requerimiento. Otro elemento que también está relacionado estrechamente con el concepto del costo de oportunidad es cómo lo voy a producir. Porque cualquiera de los procesos de producción de bienes, este mecanismo es más que todo de carácter técnico, y en la microeconomía nos vamos a centrar mucho en ese análisis, en el análisis técnico del cómo producir. Requiere establecer qué materiales necesarios, la mano de obra, el proceso productivo, los procesos de planificación, entre otros aspectos, están estrechamente relacionados con estos aspectos, pero también con la existencia de recursos limitados y con el costo de oportunidad que está latente en todo ese proceso. Y lo otro también es para quién producir, es decir, a quién obtiene lo que se va a producir en ese sentido. Esa pregunta es de carácter social y su solución, digamos, está relacionada también con el tipo de economía a la cual me voy a dirigir o el modelo económico. Dependerá de la capacidad de compra de los individuos. Desarrollo del hospital o desarrollo de la carretera. ¿A quién voy a beneficiar? Eso es una decisión de tipo económica, pero también de tipo social. Esto también, una cosa que es importante y no se debe ver de manera tan abstracta, esto está estrechamente ligado con algunos aspectos propios de las tomas de decisiones a nivel de las empresas.
Para hacer un parangón con un ámbito propiamente empresarial, eso está estrechamente relacionado con ámbitos como la mezcla de marketing de una empresa. Por ejemplo, en la mezcla del marketing, básicamente definimos, hay algunos que hablan de más P's, pero vamos a definir las básicas: el producto, el precio, la plaza y la promoción. ¿Por qué estoy haciendo esta analogía? Para que veamos cómo esto también se relaciona directamente con la parte de la empresa. Cuando en realidad estas tres preguntas están estrechamente vinculadas a esto. Voy a poner de manera alternativa aquí las tres preguntas: el qué, el cómo y el para quién. Y vamos a ir vinculando cada una de esas preguntas con esos elementos que son propios de un campo específico, que es la mezcla de marketing, que se utiliza, digamos, para desarrollar todos los procesos de planificación estratégica de una empresa. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos del qué, obviamente estamos hablando del producto. Una empresa tiene que definir básicamente qué tipo de producto va a producir y en ese sentido, hasta cuánto lo va a producir. El aspecto del cómo, el cómo está relacionado con diferentes ámbitos. Está relacionado, por ejemplo, con la parte de la promoción. ¿Cómo voy a vender el producto? En ese sentido, ¿qué mecanismo voy a utilizar? ¿Voy a utilizar qué tipo de promoción? ¿Voy a utilizar una promoción one-to-one o voy a hacer, por ejemplo, una campaña masiva de publicidad? Eso es una forma de hacerlo. También está muy relacionado el cómo, incluso está relacionado hasta con los procesos propiamente del producto que yo voy a desarrollar, porque el producto va a estar directamente definido. El tipo de producto está directamente relacionado con los procesos de producción que yo voy a utilizar, desde el empaquetado, etiquetado, hasta propiamente el producto como tal. El otro aspecto también que está estrechamente vinculado, digamos, con todo eso es el para quién. Por ejemplo, el para quién, la plaza se refiere al nicho de mercado, pero también el precio está relacionado en eso. De pronto no se nos ocurriría ofrecer un producto de altísimo precio en una comunidad cuyo nivel socioeconómico es sumamente bajo, y viceversa. Un producto sumamente barato en una comunidad de ingresos más altos, porque lo van a relacionar con que es un bien de baja calidad. En ese sentido, podríamos encontrar otras vinculaciones entre eso, pero vamos a ver que en la aplicación, en la toma de decisiones en una empresa, estas tres preguntas que vienen de la economía están estrechamente vinculados también con el quehacer de cualquier empresa y por supuesto que también de cualquier sociedad. Basado en esto, entonces, ¿qué podríamos concluir? Los análisis de tipo, digamos, económico nos han hecho ver entonces que existen recursos que son limitados, las necesidades son ilimitadas y que la sociedad lo que trata precisamente es de responder a esa situación que le hemos llamado el problema económico. Frente a eso, las empresas, digamos, se enfrentan a tres grandes preguntas basadas en eso, y esas tres grandes preguntas están estrechamente vinculadas entre el qué, el cómo y el para quién producir. Y la forma en que se van a responder esas preguntas a nivel empresarial va a depender de la forma como se organicen los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas que tienen. A nivel de una sociedad también va a definir hasta el modelo económico de cómo se va a organizar esa sociedad. Pero todo esto está intrínsecamente relacionado con un elemento que es básico, que es el costo de oportunidad. Toda sociedad, toda empresa, todo individuo tiene un costo de oportunidad que significa lo que tiene que sacrificar para obtener otra cosa. Si una empresa quiere cambiar sus modelos de producción, va a tener que sacrificar recursos que los podría utilizar en otra cosa. Si una sociedad quiere mejorar la educación o la salud, va a tener que dedicar recursos que los podría utilizar para aumentar los niveles de infraestructura, los niveles de competitividad, entre otros aumentos. Entonces, la lógica que nos permite dar la economía es precisamente tomar decisiones de cómo asignar esos recursos escasos entre las necesidades que son ilimitadas. Hasta aquí la segunda clase relacionada con el problema económico. Muchas gracias.
Ya terminé esta parte. ¿Usted sabe compararlo? Tiene que estar más solo.